emocionalmente. Nadie que está en el ministerio está exento de esto. Y uno de ellos fue el apóstol Pablo, que en un momento él necesita la libertad para su vida. Él estaba, sí, en una cárcel física. Escúcheme por favor. Sí, él estaba en una cárcel física. Pero él, en su expresión, en lo que dice, yo necesito que ustedes oren para que por la suministración del Espíritu Santo y la oración, esto se transforme en mi libertad. Miren, se lo muestro en la palabra. Filipenses capítulo 1, verso 19. Esto escribe el apóstol Pablo. Esto está diciendo el apóstol Pablo sobre sí mismo. Él está en una cárcel por predicar el evangelio. Él no está en una cárcel espiritual por pecados, ni está en una cárcel espiritual por haber ido a un brujo, a un curandero, sino que él está en una cárcel por predicar de Cristo. Pero él entiende que lo que él necesita es liberación para salir adelante. Entonces, cuando nosotros no tenemos un avance en nuestra vida espiritual, lo que nosotros necesitamos es una liberación. La liberación viene a darnos una apertura a algo que yo no estaba consiguiendo, que es lo que el apóstol Pablo les dice aquí a los filipenses en el capítulo 1, verso 19. Le dice esto: porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad. ¿Qué va a dar resultado? Entonces, el apóstol les dice esto, se los leo en otra versión, que es la versión 60. Dice: porque sé que por vuestra oración, si yo no oro, no hay libertad. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Usted tendría que haber dicho amén, gloria a Dios, aleluya. Si no oro, no hay libertad. Porque la oración, hermano, hermana, líder, la oración es la que nos da acceso a vivir una vida de libertad. ¿A cuántos acá, todos los pecadores que están acá como yo, les cuesta orar? Levante la mano. Creo que a todos nosotros nos cuesta orar. Pero cuando yo hago de la oración el entender que la oración es la que me abre puerta hacia una vida de libertad, voy a comenzar a orar entendiendo lo que la oración provoca. Pablo entiende que la oración de la iglesia trae como resultado su libertad. Por eso le dice: yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y esa palabra suministración es una palabra muy importante para nosotros, porque suministrar significa esto, escuche, proporcionar o poner al alcance de una persona o de una cosa algo que necesita. Ponerlo, lo vuelvo a repetir, proporcionar o poner algo al alcance de una persona o cosa que necesita. Cuando yo necesito liberación, necesito la suministración y la ministración también de lo que estoy necesitando. Y Pablo les dice: yo sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo voy a recibir mi libertad. Pablo sigue diciéndoles: esto va a resultar en mi liberación. Y no hay otra palabra ahí para liberación. No explica otra palabra el original más que romper cadenas, más que una persona resulte como lo que Jesús hacía cuando ministraba a alguien y una persona era libre de poderes demoníacos. Pablo entiende que la liberación que él necesita no solamente es la física de estar en una cárcel, sino que había una libertad que tenía que venir en el mundo espiritual, porque el hecho de que él estuviera en una cárcel era que el evangelio no estaba avanzando. ¿Me sigue? ¿Me está escuchando? Si el evangelio no está avanzando, si yo no estoy avanzando en mi liderazgo, no está avanzando mi grupo de crecimiento, mi célula, como usted lo llame, no está avanzando, es porque hay un área que no está liberada. Por ejemplo, si tu economía está sufriendo un embate, es porque hay una liberación que ahí tiene que venir.
Si hay un área en las emociones, allí tiene que venir una liberación. Si hay un área en nosotros que está cautiva, que está presa, esa área necesita liberación. Esa área va a necesitar la suministración del Espíritu del Señor. Y va a necesitar ¿qué? La oración. Porque nadie es libre sin oración. Anótelo por favor eso. Nadie es libre sin la oración. Nadie es libre así nomás. Para la oración hay una legalidad en el mundo espiritual. Oramos porque creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y creemos por lo cual oramos. Si yo no creyera, no orara. Pero como creo, voy a orar. Entonces, Pablo le dice esto a la iglesia de los filipenses: muchachos, yo necesito que ustedes oren. Y con la oración de ustedes, más lo que el Espíritu del Señor me va a suministrar, esto va a ser en mi libertad, en mi liberación. Ahora, llevémoslos al plano de tus discípulos en tu célula, o los llevemos al plano en lo personal tuyo. Necesitas comenzar un año en libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a orar. Vamos a orar. Y la oración más la acción del Espíritu del Señor va a obrar en tu libertad. Tan simple como esto. La liberación opera así. La liberación no opera de otra manera, sino es por la oración y por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo. La liberación no viene a nuestras vidas así que, uy, cayó la liberación, uy, fui libre. No, si no la gente sería libre en las calles normalmente. Pero la gente necesita que alguien ore y que el Espíritu del Señor obre para la liberación de esa persona. Entonces, cuando nosotros estamos en una célula o en esta noche en un encuentro como este de líderes y obreros, necesitamos la oración y necesitamos la suministración del Espíritu para que venga la libertad. Porque yo no puedo quedarme en lo mismo que estuve el año pasado. Yo necesito libertad para avanzar. Si no, estoy retenido, estoy en una cárcel. Quizás no la ves porque no es física, pero es espiritual. Pablo estaba en una cárcel física, no estaba en una cárcel espiritual. Pero al estar en una cárcel física, él está entendiendo de que por causa de lo que él está viviendo, el evangelio no está avanzando. Y si yo estoy viviendo algo en mi vida espiritual que me lleva a estar en una cárcel, lo que no avanza es el evangelio. Y no avanza mi vida, y no avanza la iglesia. Por eso son necesarios estos encuentros de rompimiento, de liberación, para que el Espíritu del Señor obre en nuestros corazones. Si el Señor no hubiese llegado a la vida de aquel gadareno, para mí es uno de los ejemplos más grandes en la Biblia. Si el Señor Jesús no hubiese llegado a la vida del gadareno, toda esa región de Gadara hubiese seguido quedando igual. Hubiese seguido estando bajo la opresión y el gobierno de ese espíritu, de una legión que gobernaba toda esa región de Gadara. Pero cuando llega el Señor era una vida de oración. El Señor llevaba una vida de oración. ¿Cuántos dicen amén? Dice muchas veces la Escritura que él se apartaba a lugares solos, al desierto, a orar. Muchas veces los discípulos salían a buscarlo porque el Señor pasaba largas horas en oración. Y lo iban a buscar, y cuando lo encontraban, Jesús estaba orando. Hasta minutos antes de su muerte, Jesús está orando. Él pasó horas en oración, que tal es así que le dice a sus discípulos: no han podido ni siquiera velar conmigo una hora. Mire lo que nos pide, una hora. Hace muchos años atrás había un libro muy conocido de un autor llamado Larry Lee, que escribió Ni tan solo una hora. Y él enseñaba en este libro cómo orar una hora con el Padre Nuestro. Uno dice: ¿cómo voy a orar una hora con el Padre Nuestro? ¡Qué aburrido! Si es lo más rápido de repetir el Padre Nuestro. ¿Cuántas veces usted lo repitió como un loro?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que hace tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Venga tu reino. ¿Y usted lo oraba así o no? No lo desarrolló nunca en su vida de oración. Pero este hombre escribía y decía: si nosotros pudiéramos orar 1 hora con el Padre nuestro, yo le aseguro que su vida de oración cambiaría completamente. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no pudieron orar conmigo ni siquiera 1 hora, porque eso podría haber cambiado la historia. ¿Podría haberla cambiado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No le estoy diciendo si sí o si no. Dígame, ¿sí o no hubiese cambiado la historia si ellos hubiesen orado? Pero estaba determinado que Él muriera por nuestra libertad. Ya estaba determinado que Él muriera. Y una vez y para siempre, murió una sola vez y para siempre. Entonces yo tengo que entender que la oración puede cambiar destinos y propósitos en personas. Tengo que entender que el poder de la oración, de lo que dice Pablo, yo sé que la oración de ustedes, cuando tengas a tu líder, a tus discípulos, y los ministres, tenés que saber que la oración es lo que va a provocar el cambio en ellos. Si no los llevas a la oración, no va a pasar nada. Si vos querés aplicar todas las técnicas humanas, las vas a aplicar, pero sin la oración no va a haber resultado. Porque lo que estamos trabajando en las vidas es espiritual. ¿Se entiende? Yo estoy trabajando espiritualmente. ¿Por qué? Porque usamos la palabra del Señor, que es espíritu, es vida. Entonces, desde la palabra del Señor yo tengo que trabajar para que la oración más la obra, la suministración del Espíritu del Señor, esto resulte en la libertad y en la liberación de las personas. Esa palabra suministrar, ¿sí? Es la palabra contraria a suministrar, es desabastecer o dejar de proveer. Mire, yo estos días he estado viendo, he ido a algunos supermercados a hacer algunas compras personales y he visto algo. No sé si usted lo ha visto, pero yo he visto. Antes había 450,000 botellas de aceite, ahora hay pocas. ¿Por qué? Porque te quieren hacer creer que no hay. Y te están mostrando y te están llevando a decirte: miren, está faltando. Querés ir a comprar leche y te dicen no hay. Querés comprar queso y te dicen están faltando. Y hay muchas cosas que empiezan a faltar y comienzan a desabastecer. Y te empiezan a decir: uy, se están cerrando puestos de trabajo, se están cerrando empresas. Y la gente está comenzando a caer en una manipulación. Pero Argentina sigue siendo el mismo país que produce alimentos para 450 millones de personas en el mundo. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que Argentina produce. Porque la tierra sigue produciendo y las vacas siguen dando leche, hermano. Pasa que hay vagos que no quieren trabajar. Ese es otro tema, lo dejo para otro día. Pero lo contrario de suministrar es desabastecer, es decir, no hay. ¿Qué pasaría si ustedes vienen acá y el pastor le dice: hoy no hay palabra, hoy no hay unción, hoy no hay milagros? Yo me levanto y me voy a buscar otra iglesia, hermano. Porque mi Biblia dice que el Señor, donde está, hay libertad. Entonces el Espíritu del Señor no va a dejar de suministrar nunca libertad. Amén. Entonces tiene que haber siempre libertad. Y algunos dicen: pero siempre están endemoniados. ¿Quién dijo la palabra endemoniado hasta aquí? ¿Yo hablé de endemoniados? El único que mencioné al gadareno. ¿Se da cuenta, no? Que a veces tenemos nosotros aquí adentro conceptos, prejuicios de la liberación. Y pensamos que todo se trata de demonios. Pablo no tenía un problema de demonios, tenía un problema que estaba en una cárcel. Pero necesitaba una liberación, ¿sí o no? ¿No necesitaba la oración de los creyentes? ¿No necesitaba la suministración del Espíritu del Señor para ser libre? ¿Pero Pablo estaba endemoniado? Simplemente estaba viviendo una cárcel, una cautividad. Estaba en un lugar por causa de predicar el Evangelio. Estaba todavía preso. Pero el Evangelio nunca va a estar preso. El poder de Dios nunca va a estar preso. El poder de Dios nunca va a estar limitado a 4 paredes. El poder de Dios
está libre, está libre. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces, ¿qué va a pasar en tu grupo de crecimiento, en tu célula? Va a haber libertad. Gracias, pastor, por apoyarme. El único que dijo gloria a Dios, el pastor. ¿Qué va a haber en tu grupo de crecimiento? Libertad. Porque ahí está el Espíritu del Señor. Oraste para ir a tu grupo de crecimiento, a tu célula. Oraste. ¿Y qué va a pasar? Va a haber liberación. La gente se tiene que liberar. La gente tiene que experimentar el poder de Dios. Venimos a nuestras reuniones. La gente tiene que experimentar el poder de Dios. Tiene que estar la suministración del Espíritu del Señor. El cielo no está en crisis. El poder de Dios no se ha agotado. Sigue intacto. Amén. Entonces Pablo le dice: yo no estoy creyendo que hay un desabastecimiento, yo creo que hay una suministración. Y esto usted lo puede ver. Yo lo veía en un ejemplo tan claro. ¿Cuántos acá tienen auto? Levánteme la manito, todos los que tienen vehículo, tienen auto o moto, no sé, una moto, un auto. Usted va, ¿a dónde va usted a cargar combustible? A una estación de servicio. Y esa estación de servicio tiene tanques. Y cuando usted va, le llenan su tanque de su auto, que es más pequeño. Pero esa estación necesita que venga otro camión más grande y le provea, le suministre más combustible. Y ese camión de combustible va a una planta todavía más grande donde se procesa y se hace el combustible. Pero ese combustible viene de otro lugar todavía más lejos, que está en la Patagonia, donde hay los pozos petroleros que sacan el petróleo, lo extraen de la tierra, y allí está todo el suministro fluyendo. No ha terminado. Yo como líder vengo a este lugar, soy ministrado, soy suministrado con el Espíritu del Señor, con una oración, soy empoderado, soy liberado, y donde voy a suministrar lo que Dios me dio. Me dio libertad, voy a dar libertad. Me dio poder, voy a dar poder. Me dio milagros, voy a dar milagros. ¿Se entiende lo que les digo esta noche? Por eso no se trata solamente de que se me salieron todos los demonios que tenía dentro. No se trata solamente de eso. Se van a salir hoy los chamucos. Ya no les gustó, ¿vio qué? Se van a salir. ¿Por qué? Porque la oración, hemos orado para que esto suceda. Hemos orado para que tu vida sea libre en esta noche. Porque si hay algo que te ata, algo que no está correctamente, necesitamos que seas libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos la suministración del Espíritu del Señor. Usted es como ese pequeño auto que necesita ir a la estación de servicio. Hoy es una noche como de una estación de servicio, donde usted va a venir y el Señor va a entrar ahí. ¡Pah! Te va a llenar, te va a liberar, te va a sacar todo. Esto es lo que Pablo les dice. A mí esta palabra me impactó, porque yo podría hablarle de, mire, 4 pasos para la liberación, 10 pasos para ser sano espiritualmente. Pero Pablo, un hombre de Dios, está creyendo en la liberación. Él necesita una liberación. Y cuando usted va al original, no usa una palabra diferente para la liberación. Usa la palabra de ser libre, de experimentar el poder liberador de Cristo, que es lo que Jesús vino a hacer. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es lo que Jesús dijo. Me ungió para abrir las puertas de las cárceles. Pablo entiende que hay una puerta de la cárcel que es natural, que necesita que se abra para él poder seguir llevando el evangelio. Entonces yo necesito que puertas espirituales que están cerradas se abran para que mi ministerio crezca, tu ministerio crezca, tu liderazgo crezca, la unción que Dios te ha dado abunde y crezca todavía mucho más, para que la unción, ese suministrar del Espíritu Santo, abunde todavía mucho más, y que puedas ver esto suceder en tus grupos de discipulado, en tus grupos de crecimiento, en las reuniones. Esto lo veas en una macrocélula, veas el poder de Dios en acción, liberando vidas. Si Pablo lo necesitó, creo que todos nosotros lo necesitamos. Por eso él vuelve a poner un fundamento: la oración. La oración
Tenemos derechos en la oración. Mire lo que dice Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Estos son los derechos de nuestra oración. Capítulo 11 del 1 al 13. El Señor nos enseña acerca de la oración. Antes de que lo leamos, yo le voy a dar los sinónimos de suministración. De esa palabra suministrar, los sinónimos de la palabra suministrar, porque hay palabras que a veces en las versiones de la Biblia cuesta entenderlo. Suministrar, uno dice, ¿y esto qué significa suministrar, no? Uno de los sinónimos de suministrar es proveer. ¿Cuánto necesitan que el Señor les provea en estos días? Necesitan la suministración del Señor. Proporcionar, proporcionarte algo. Otra de esas palabras, otro de los sinónimos de suministrar es dotar. Y me gusta esa palabra porque ahí nosotros entendemos dotar de poder. Dotar es darle algo a alguien, empoderar a alguien, dotar. Equipar significa también suministrar. Equipar, mire qué palabra tan importante, que en medio de esta administración usted va a ser equipado. Te tienen que salir cosas, conceptos viejos, ideas viejas para recibir un nuevo equipamiento para este año. Mire, yo le voy a decir algo. Los demonios del 2025 no son los mismos del 2026. ¿Cómo que no, Hernán? ¿Cómo que no son los mismos? ¿Cambiaron? No. Cambió la estrategia, cambian las formas, cambian las maneras de operar. El diablo no es creativo, sigue siendo el mismo, no se preocupe por eso. Pero cambia la operación, cambia la forma en la que está operando en la mente de las personas. Cambian las modalidades. Entonces, si yo no me actualizo, no me estoy equipando con la suministración del Espíritu del Señor, no sé por dónde va el enemigo trabajando. Hablaba los otros días con un pastor, con un líder de una iglesia en otra ciudad, en la ciudad de Lanús. Y me decía, Hernán, necesito que vengas a dar unos talleres en la iglesia de liberación. Y le dije, sí, pastor, cuando quiera. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque estoy viendo cosas raras estos días. Y le dije, ay, al fin alguien que ve algo raro. Digo, a ver qué me va a decir, ¿no? Y me dice, lo que pasa que estoy viendo mucha brujería. Y yo otra vez con lo mismo, si estamos hablando de los mismos bichitos de siempre. Y le digo, pero eso salen fácil. El problema es que hoy hay gente que está entrando en otros niveles espirituales. El problema es que hay gente que usted no conoce, que está al lado suyo, que está haciendo cosas de altas esferas espirituales. Hace unos días atrás una chica de nuestra iglesia, una líder, me contaba, ella trabaja en una multinacional, en una empresa internacional. Y esta muchacha, el dueño de la empresa, un hombre millonario, llevó a todos sus empleados, todos, más de 700 empleados, escuche esto, 700 empleados, aún al que barre, al que sirve café, que usted podría decir, pero ese que sirve café, le pagan 2 mangos, ¿para qué lo va a llevar? El que barre, hermano, el que limpia. Mire la mentalidad de la operación del diablo. Aún al que limpia lo llevaron a un retiro espiritual de altas esferas de nueva era. El que limpia. Y ella le dijo al dueño de la empresa, ella es la jefa de personal, imagínense, ella es la jefa de personal. Le dijo, discúlpeme, yo no voy a ir. Y le dijo, ¿por qué no vas a ir? Y le dijo, porque yo soy cristiana. Yo creo en Jesucristo. Yo no necesito ir a ese lugar para ningún empoderamiento, ninguna revelación nueva, porque yo tengo a Jesús en mi vida. Y le dijo, ok, sé que tenés un buen testimonio, pero todos los empleados van a ir y si vos no vas, va a ser un problema. Porque van a preguntar cómo la jefa de... Yo que soy el dueño, el gerente general, voy a ir. ¿Y cómo la jefa de personal no va a ir? Le dijo, yo no voy, le dijo. Y por allá el Señor le dijo, anda. Y ella le dijo, ¿cómo que Señor tengo que ir? Y el Señor le dijo, anda. Y ella fue. Y en la primera sesión
que tienen con uno de estos tipos que no sé qué hacen, vieron esas cosas raras. El tipo quiso comenzar a invocar cosas, ¿no? Y no bajaban los demonios. No le bajaban los demonios, no le bajaban la revelación que él quería tener. Federico, no, pastor, no le bajaba. Y en un momento dice, acá hay alguien, acá hay alguien que está interfiriendo esto, dijo. Todos tenemos que tener el mismo pensamiento. Acá hay alguien. Y la miró y le dijo, vos no tenés el mismo pensamiento. Y le dijo, ¿qué sos vos? Le dijo. Y ella se paró en medio de todos y le dijo, yo soy hija de Dios, hija de la luz, sierva del Dios Altísimo, y tengo autoridad para mandarlo a callar en el nombre de Jesús a usted. El tipo se manifestó. ¿Sabe lo que es el poder de Dios ahí? ¿Sabe qué pasó en esa empresa? ¿Quiere que le cuente qué pasó? Está sucediendo un avivamiento. Los empleados se están convirtiendo. La gente está comenzando a buscar a Dios porque van y le preguntan a esta chica, ella se llama Belén, y le dicen, Belén, por favor, necesito a Dios. Necesito que me ayudes. Y están trayéndolo muchos de ellos a la iglesia, y otros están yendo a otras iglesias en otra zona. Pero saben, el poder de Dios está trabajando. Pero imagínense esto está pasando en una empresa secular. Llevan a sus empleados. Tal vez usted me diga, Hernán, yo trabajo, no sé, tengo una gomería, emparcho gomas de auto, no sé, limpio casas y no estoy viendo esto. O soy albañil, Hernán, mirá, lo que hago son paredes. Pero no podés pasar por alto lo que el enemigo está haciendo, lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Cuando yo le contaba esto a este pastor, a este líder, y le dije, mira, yo creo que hay cosas que todavía nosotros desconocemos. Ellos siguen avanzando constantemente. El mundo espiritual de las tinieblas avanza continuamente, todos los días. Las personas que llegan atadas a nuestras congregaciones por juegos en línea diabólicos, jóvenes, es impresionante. Las personas que están haciendo pactos a través de redes sociales, jovencitos que se están queriendo quitar la vida. Ayer me llama un líder, un amigo, un evangelista y me dice, Hernán, me dice, respaldame en oración, tengo que ir a un hospital. Hay una joven que se quiso quitar la vida tomando veneno para ratas. Y le dije, hizo un pacto a través de internet en las redes sociales, le dije. Fue a hablar con la joven y le dijo, ¿qué hiciste en redes sociales? Y le dijo, hicimos un pacto, 20 chicas, no sé cómo nos conectamos, pero algo nos conectó. 20 jovencitas, hicimos el mismo pacto, 19 ya se suicidaron, yo era la número 20. Wow. Y este evangelista amigo me llama y me dice, ¿cómo supiste? Es que el enemigo está trabajando ahí, hermano. Y esa gente llega a nuestros grupos de discipulado. Esa gente llega a nuestro grupo y tal vez usted me pueda decir, pero Hernán, yo vivo acá en San Rudecindo, no importa dónde vivas. No tiene que ver con el ámbito social, tiene que ver con que el diablo vino a robar, matar y destruir y no ha cambiado su estrategia. Sigue haciendo lo mismo. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, yo tengo que dotar a mi gente, equiparla de poder para trabajar en estas áreas. Dar, otro de los sinónimos de suministrar es dar. Servir. Wow. ¿Cuántos acá sirven? ¿Quiere que le diga una frase que usted la va a tener que anotar y la va a tener que poner allí en su heladera? ¿Cuántos quieren una frase reveladora? La frase reveladora dice así: el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Está ungido el predicador, ¿no? Usted... El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve, hermano. Esto es fácil. Suministrar significa estoy listo para servir. Abastecer significa suministrar también. Proveer, como les dije antes. Pero vamos a hablar unos minutitos de los derechos que tenemos en la oración. Lucas capítulo 11, verso 1 al 13. Déjeme leérselo rápidamente. Por el tiempo se lo leo rápidamente. Dice: y una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó. Fíjese que Jesús estaba haciendo que estaba orando. Así que si Jesús es mi modelo, ¿cuántos tienen a Jesús como su modelo? Si Jesús oraba, ¿qué tengo que hacer yo? Muy bien. ¿Y por qué no oro?
Déjalo para otra pregunta, para otro día. Y una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Y luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Y me gusta esto porque el Señor Jesús acá usa una historia. Usa algo cotidiano para que la gente entienda la oración. Usa esta historia y les contó las siguientes historias. Supongamos que uno de ustedes, esto es una suposición, supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a la medianoche. No llegues a la medianoche a mi casa porque no te voy a atender. Yo duermo, hermano. Pero llega alguien a la medianoche para pedirle que le preste 3 panes. ¿Cuántos panes? 3 panes. Y le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Yo le contestaría desde adentro: es tu problema si no tenés nada. Pero acá les voy a mostrar la suministración. Acá les quiero mostrar cómo alguien que no tendría por qué haberlo hecho, porque era tu amigo, no mi amigo. ¿Por qué te tengo que dar si es tu amigo, no mi amigo? ¿Por qué te tengo que dar si es tu discípulo, no mi discípulo? ¿Por qué te tengo que dar algo? ¿Por qué te tengo que proveer algo cuando es tu responsabilidad, no mía? Y acá hay algo: no fuiste responsable para tener en tu casa. Hola. Uy, qué silencio, ¿no? Pastor, acá le traje a la oveja para que le ore, ¿eh? Acá, ministrelo, pastor, acá se lo traje, ¿eh? ¿Y por qué no lo grabó? No, porque tú estás ungido, pastor, ¿eh? Órele usted, órele. ¿Sabe que eso ya no funciona, hermano? Porque vos no podés esperar hasta el que llegue el culto del domingo, del viernes, para traer al hermano o a la persona en necesidad. Vos tenés que orarle. Vos que sos líder tenés que ministrarlo. Uy, está fuerte esto, ¿no? Está medio duro el evangelista hoy a la noche, ¿no? Vino medio... No se preocupe, ya me voy a Costa Rica el lunes, así que tengo que terminar de saltarle todo ahora. Pero si vos tuvieras, vos no tenés que salir a pedirle a nadie. Por eso necesitas la suministración del Espíritu Santo. Porque si vos vivís en libertad, sabés dar libertad. Ay, no, se perdió la oportunidad de decir amén. Si vos estás lleno de Dios, lo que vas a dar es lo que Dios te dio. Vas a estar lleno de Dios para dar lo de Dios. Vas a estar libre para dar libertad a otro. ¿Sabes cómo otro puede ser libre? Si pasó en vos, va a pasar en otro. ¿Se entiende? ¿Me sigue hasta acá? Entonces le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Y supongamos que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes. ¿Se imaginan si nosotros vamos al Señor y le decimos: Señor, necesito? Y el Señor te dice: no me molestes. Eso es lo que le dijo Elías a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera. Le dijo: seguramente cuando estaban ahí saltando, dice que se lastimaban todos. Cuando estaban haciendo un sacrificio en el monte Carmelo, les dijo, ¿sabe qué le dijo Elías? Elías le dijo esto: se ve que su Dios debe estar durmiendo. Su Dios debe estar en el baño, dice otra versión. Esa fuertísima. Y le dice esto: la puerta está cerrada, no me molestes. Como líderes nosotros, nunca, jamás, una persona es molestia para nosotros. Uy, no. ¿Qué estás diciendo, Hernán? Vos no sabés a los que tengo de discípulo. No sabés lo que tenía Jesús. Tenía un traidor entre ellos y hasta el último día lo discipuló. Tenía un Pedro que era colérico sanguíneo, que sacaba la espada cada rato, que cortaba orejas, que tenía que andar Jesús pegándole las orejas a Malco, pobrecito. ¿Se imagina que el Señor nos dijera a nosotros hoy: no nos molestes?
¿Sabe qué le digo yo a mis discípulos? Yo para ustedes estoy 24/7. Yo estoy para ustedes 24/7. 2 de la mañana hay discípulos que me mandan mensaje y me dicen: Hernán, no puedo dormir. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Porque vos tenés que tener para dar. Ay, ay, ay. Te estoy ministrando el corazón. Tenés que tener para dar. Nunca es una molestia atender un discípulo. Nunca tiene que ser una molestia para vos salir a la madrugada cuando alguien tiene un accidente o cuando alguien venga a pedirte: líder, necesito 1,000 pesos porque tengo que tomarme el Uber. Ahí tenés que tener para suministrarle. Aleluya. Ahora te voy a liberar, tranquilo, no te preocupes. Pues algunos dicen: ¿y cuándo viene la liberación? ¿Y cuándo viene el tranquilo? Ya llega. Pero a veces tomamos como que liderar gente es molesto. Uy. Levanten la mano todos los... No, mejor no la levanten. Porque usted también necesita líder, ¿no? ¿Cuántos acá son líderes y tienen líderes sobre ustedes? Uy. Y alguno lo miró al cielo al líder como diciendo: ya te voy a caer esta noche a llamar. Pero le dice: no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Le digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, y me gusta esta expresión de Jesús, si sigues golpeando el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Hay algo que tenemos que entender, porque a veces nos pasa algo cuando ministramos personas en liberación. Decimos: este está tan endemoniado que no se libera nunca, che. Ya le echó fuera los demonios el pastor, la pastora, el líder y el otro líder, y siempre viene a todos los cultos endemoniado. No sé si le ha pasado eso, ¿no? Que este no se libera más, che. Y te dan ganas de agarrar y decirle: bueno, listo, hermano. Señor, llévatelo. Pero ¿sabe qué yo veo en esa persona? Veo insistencia. Porque está peleando por su libertad. Nunca deje a una persona a medias. Siga hasta el final. Y si usted dice: no, estoy cansado, páseselo a otro. No tenga temor en pasárselo a otro. Este es un consejo que le puedo dar en la liberación de alguien. Si no resultó con vos en la primera, en la segunda, en la tercera, pasáselo a otro. Capaz que otro tiene la palabra justa y ahí es libre. Pero nunca consideres que esa persona es una molestia. Necesita a Cristo, necesita libertad. Yo he llegado a atender personas en los años que trabajamos en las carpas de liberación. Llegué a atender personas hasta 30 noches, la misma persona, 30 noches. Y uno decía: ¿cuándo se termina de liberar, no? Y salían demonios, salían. Y decía: ¿pero por qué no se libera? Y un día le pregunté al hombre de Dios, le dije: hermano, ¿qué pasa? Y él me dijo algo: Hernán, no es por vista, es por fe. Mientras vos lo sigas viendo endemoniado, va a seguir endemoniado. Pero si vos lo ves por la fe, que ya está libre, declarale la fe y va a ser libre. Dije: esta es la mía. Pues ya me había cansado el hermano. Y vino y por la fe le digo: estás libre en el nombre de Jesús. Y me dijo: ¿ya está? Sí, ya está. ¿Y sabe qué? Fue libre. Fue libre. Pero yo vi algo en esa persona: la insistencia. Y a veces nosotros no somos tan insistentes. Bajamos los brazos muy rápido con las personas que necesitan ser libres. Y bajamos muy rápido los brazos en la oración también. No me contestó, no oro más. No, seguí siendo insistente. Así que les digo: sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide y todo el que busca y todo el que llama, se le abre. Y ustedes
los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si le pide un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes que gente pecadora, miren lo que dice. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pablo les dice a los filipenses: yo sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Cristo, esto va a resultar en mi liberación. Yo creo que si oramos el tiempo suficiente, va a haber liberación. Yo creo que si pedimos la suministración del Espíritu del Señor, esto va a redundar en que gente sea libre. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a disfrutar los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Nosotros no fuimos llamados a vivir en esclavitud, fuimos llamados a vivir ¿en qué? En libertad. Así que no permitas que nada te esclavice, ni pensamientos, ni sentimientos, ni emociones, ni una falta de perdón. Porque, ¿saben? ¿Dónde sucede más la ofensa? ¿Dónde sucede más la ofensa? Acá adentro. Adentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué sucede más la ofensa acá adentro? Porque es espiritual la ofensa. Y la entendemos cuando nosotros somos espirituales. Cuando en la calle alguien te ofende, ni te preocupás. No te molesta que alguien en tu familia te haya ofendido. Pero cuando viniste a Cristo y alguien te ofende, la ofensa se te mete dentro del corazón. Y no hay peor cosa que un cristiano ofendido. Hola. No hay peor cosa que un cristiano ofendido. ¿Sabe por qué? Porque dice el libro de Proverbios que la ofensa es como una ciudad bien cerrada y amurallada. Levantás un vallado con el que te ofendió y ahí levantás un muro y cerrás la puerta y decís: no voy más. No me van a volver a ver en esa iglesia. Y te ofendiste y te fuiste. ¿Quién perdió? ¿Vos o yo? ¿Quién perdió? El que se ofendió. Hermano, acá el que se ofende pierde, ¿eh? Acá el que deja eso en el corazón es el que pierde. Si vos dejas el rencor en tu corazón, sos el que perdés. Si dejas el odio en tu corazón, sos el que perdés. Si dejas los malos pensamientos, sos el que perdés. Si dejas esos problemas sin resolverlos, podés estar liderando toda tu vida, pero si no sabés resolver problemas, si no sabes resolver, ser resolutivo en estas cosas se terminan transformando en esas pequeñas cárceles que te tienen atado. Y acá sí te voy a entrar al hueso. Viniste a Cristo, Cristo te perdonó, te sanó, te restauró, pero volviste a dejar cosas crecer, raíces de amargura. Dice: no haya entre vosotros raíces de amargura. Y tenés sentimientos amargos. Dejaste pecados que no los confesaste. Es que el Señor sabe. Claro que el Señor sabe. El problema es: ¿sabés vos la consecuencia de no confesar tus pecados? Hola. ¿Cuál es la consecuencia de no confesar? Retraso espiritual, hermano. Todos avanzan y esto es muy simple. Este es el ejemplo más clásico. Llegaste a la iglesia, estabas en fuego, te sentabas acá adelante en primera fila. Dejaste pecado sin confesar, porque todos pecamos. ¿Cuántos? Todos pecamos. Pero decidiste no, te sentaste ahí en el medio. Y a la próxima te sentaste allá en el fondo. Y cuando nos quisimos dar cuenta, estás afuera. ¿Cuántos vieron eso alguna vez? Lo hemos visto miles de veces. Y todo sabe por qué pasa. Porque el corazón no fue ministrado. Porque no fuiste liberado. Porque no confesaste ofensas. Porque no confesaste pecados.
No, yo no le voy a confesar a este porque después va a usarlo para atacarme, ¿no? Y ese es nuestro temor, que cuando yo confiese, voy a contarle al pastor que tengo pecado. Y el pastor el domingo me va a poner de ejemplo acá en el culto, ¿no? Hay un hermano que conozco, y vos decís, está hablando de mí, está hablando de mí. ¿Se da cuenta cómo pensamos, no? ¿Se da cuenta los prejuicios que tenemos? Y seguramente el pastor va a hablar de mí ahora, claro, está hablando de mí. Y si está hablando de vos, ¿cuál es el problema? Si confesaste para ser libre, ¿cuál es el problema? Confesás para ser libre. Cuando no hay confesión, hermano, no hay libertad. Y te vuelvo a repetir, Pablo estaba ahí preso no por pecado, hermano. Estaba allí preso por causa del evangelio. Ahora yo, que me siento que estoy en una cárcel, que no avanzo espiritualmente, muchas veces es por causa de mi pecado. Es por causa de no confesar mis pecados. Quizás no volviste al brujo, quizás no volviste al curandero, quizás no volviste a que te tiren el cuerito del empacho, ni que te miran con la cintita roja. Pero dejaste el rencor crecer en tu corazón. Dejaste la amargura crecer en el corazón. Dejaste la ofensa en el corazón. Dejaste pecados sin confesar, sin confesar. Y esos errores se pagan. Porque lo vemos en el no avance espiritual. Algunos de ustedes, dice el apóstol, algunos de ustedes ya tendrían que ser maestros. Pero todavía tenemos que volver a poner los rudimentos del evangelio. Tenemos que volver a hablar de la imposición de manos. Tenemos que volver a hablar de la liberación. Cuando algunos de ustedes tendrían que estar yendo a las naciones a predicar el evangelio. Algunos de ustedes tendrían que ser los pastores de este barrio. Y no lo son. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que tratar con estas pequeñeces. Tenemos que volver a hablar de las pequeñas zorras que destruyen las vidas en cierne. Tenemos que volver a hablar de que, hermano, si pecaste, confesá el pecado, arrepentite, confesá, pedile al Señor. No, si no tenés, decile, Señor, no tengo, me falta. Necesito que el Señor obre con su espíritu para mi libertad. Si hay áreas que no están libres, que vos decís, siento que acá no hay libertad, hermano, vení al altar y decile, Señor, quiero ser libre. ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es el problema? De venir y decir, necesito ser libre. ¿Sabe cuál es el problema? Orgullo. Y el orgullo te frena y no te hace avanzar. Y dejas el orgullo crecer. Y ahí comienzan las altiveces, las fortalezas que se levantan simplemente en contra del conocimiento de Cristo. El pastor está predicando y vos por dentro tuyo decís, no, está equivocado lo que está diciendo. Ahora el pastor quiere que tiremos otra pared más. ¿Para qué quiere que tiremos otra pared más? ¿Para qué hicimos esa pared? Y empezar. El pastor me mira, ¿no? ¿Para qué quiere el pastor que hagamos esto ahora? ¿Para qué voy a ir al encuentro otra vez? Si ya fui al encuentro. El año pasado fui al encuentro, pero todavía no te encontraste. Otro encuentro más y todavía no me encuentro. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Porque yo sé que eso es todo lo que piensan. Yo ya lo sé. Yo también me siento de ese lado. Y me dice, otra vez tengo que ir al encuentro, pastor, otra vez. ¿Pero por qué? Porque no estás mostrando la actitud que estuvo en Cristo. Porque no estás todavía listo. Todavía tendrías que estar ya, vamos. Yo le digo a la gente muchas veces, yo te libero 1, 2, 3 si me agarras bueno. Pero 4 no, porque te hago daño. Porque tenés que tener madurez ya. Yo le estoy hablando a gente madura. No más dura, madura. Gente madura espiritualmente. Gente que tiene que entender esto. La libertad. Tenemos que entender la liberación. Tenemos que entender el poder de la oración. Tenemos que entender el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener entendimiento de estas cosas que el Señor nos quiere dar a nosotros para vivir en libertad, para vivir en vida plena.
para vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Amén. El Señor quiere en esta noche darte más de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen, yo quiero más? Pero también quiere suministrarte la liberación. Quiere que hoy puedas ser libre. Quiere que hoy puedas avanzar. Quiere que hoy puedas disfrutar de una vida plena en Cristo Jesús. Amén. Por eso vuelvo a decirte algo. A mí no me gusta llamarle a la gente endemoniados. A mí no me gusta ese término. Hay personas que pueden demonizarse, sí. Hay áreas que pueden estar demonizadas, sí. Hay áreas que pueden estar bajo el gobierno de Satanás, sí. Pero el único que le puede quitar el dominio eres tú. El único que puede quitarle la autoridad a que Satanás pueda tocar esas áreas de tu vida eres tú. Quiero terminar contándote una historia. Esta historia, cuando yo la escuché la primera vez, me pareció muy fuerte. Hubo un hombre que le dio su vida a Jesús y lo invitó a su casa a Jesús. Y Jesús fue a su casa y le dio allá al fondo la última habitación. Su casa tenía muchas habitaciones, más de 30 habitaciones. Y le dio la última habitación a Jesús. Y cuentan la historia que en la mañana, en la madrugada, como a las 4 de la mañana, golpean la puerta de la casa. Y el dueño de casa, el hombre, sale a atender. Y cuando abre la puerta, ¿sabe quién estaba del otro lado? Satanás. Y Satanás lo agarró, lo golpeó, le dio una paliza, le dejó los ojos negros, todo golpeado, machucado, y se fue. Y cuando llegó la mañana, Jesús bajó a desayunar con el dueño de casa que le había invitado a venir a su casa. Y cuando están allí por desayunar, Jesús lo ve y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, es que anoche no escuchaste que golpearon la puerta. No, le dice Jesús, no escuché que llamaron a tu puerta. Y dice, sí, era Satanás. Y yo abrí la puerta y me dejó así como me ves ahora. Y le dice Jesús, si yo hubiese estado, yo te hubiese defendido. Y le dijo, bueno, ahora no vas a estar en la habitación 30, vas a ir a venir acá, más al medio, a la habitación 20. Y estaba en la noche Jesús durmiendo en la habitación 20. Y a eso de las 3 de la mañana, otra vez golpearon la puerta. Y el dueño de casa fue a abrir. ¿Y saben quién estaba del otro lado de la puerta? Satanás. Y lo volvió a agarrar y le dio una paliza al dueño de casa. Lo remolió a palo. Estaba todo golpeado, sangrado. Y cuando llegó la mañana y se levantaba a desayunar Jesús con el dueño de casa, lo mira y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, es que vino el diablo a la madrugada. ¿No escuchaste que golpearon? No, no escuché. Porque si yo hubiese estado, yo te hubiese defendido. Y le dice, sí, pero no me defendiste si el diablo me pegó. Y el dueño de casa le dijo, mañana te voy a dar la habitación 10. No vas a estar allá al fondo, vas a venir aquí adelante. Y le dio la habitación 10. Y a las 3 de la mañana, otra vez golpean a la puerta. Y el dueño de casa sale a abrir. ¿Y sabe quién estaba del otro lado? Satanás. Y lo remolió otra vez a palo. Ya no le quedaba dónde golpearlo. Algunos están así. Golpeado por todos lados. Pero estoy acá, pastores. Hay victoria, pastores. ¿Cómo vino el encuentro? Y volvió Satanás otra vez y lo remolió a palo. Y a la mañana siguiente se levantó a desayunar Jesús con el dueño de casa y lo vio y le dice, ¿qué te pasó? Y le dijo que otra vez vino Satanás y me remolió a palo. Y le dijo el dueño de casa, ¿sabes qué? Te voy a dar toda mi casa, Jesús. Y a las 3 de la mañana volvieron a golpear la puerta. Pero esta vez
no salió el dueño de casa a atender. Salió Jesús. ¿Y sabe qué pasó con el diablo? Jesús le dio una pateadura al diablo. Entonces usted me puede decir, Hernani, ¿qué significa esta historia para mí? ¿Qué significa esta historia que quizás la podríamos contar en la escuelita dominical? ¿Qué significa esta historia? Que si Jesús no es el dueño del 100% de tu vida, si no le das el 100% a Jesús de tu vida, el diablo te va a seguir golpeando. Pero si le das a Jesús el 100% de tu vida, yo te aseguro algo, Él va a salir siempre a atender a ese maldito diablo y lo va a poner en su lugar. Y vos vas a tener algo cuando te levantes a la mañana y desayunes con Jesús. Vas a estar sano, vas a estar sin golpes, vas a estar libre, porque Jesús va a atender tus problemas. ¿Qué te quiero decir esta noche? Creo que ninguno de nosotros aquí tomaría un vaso de agua que diga 99% agua pura, 1% contaminado con cianuro. Creo que ninguno de nosotros tomaría ese vaso de agua. ¿Por qué? Porque está contaminado. Por eso esta noche Jesús te dice, quiero el 100%. Es tan simple la libertad, hermano. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, estoy crucificado con Él. Vive Cristo en mí. Él va a salir y va a atender tus problemas. Él va a ser ese amigo que va a proveerte en el medio de la noche cuando necesites. Él se va a levantar y va a atender tus problemas. Él se va a levantar y va a atender tus necesidades. Él se va a levantar y te va a dar todo lo que necesites, porque Él tiene que ser el Señor de tu vida. Él tiene que ser el dueño absoluto de tu vida. Porque yo sé que en esta noche la oración y la suministración del Espíritu va a terminar en tu libertad. Los demonios salen fácil. Cuando yo crucifico mi carne, todo es más fácil. Los demonios obedecen al nombre de Jesús. La santidad se puede vivir hoy en santidad. Hoy se puede disfrutar vivir para Cristo el 100% de tu vida. Hoy puedes tomar una decisión. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quiero que puedas tomar una decisión esta noche. Este es un momento que cierra tus ojos. Este es un momento muy sagrado. Este es un momento muy santo. Este es el momento más importante de esta noche ahora. Es el momento de un llamado a tu libertad. Es el momento de darle tu casa al 100% a Jesús. A que Él pueda gobernar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. A que ya no gobiernen tus emociones, tus sentimientos. A que ya no gobierne tu yo. Que ya no gobiernen los deseos de tu carne, que son contrarios al espíritu. Porque todos esos deseos de tu carne, con los que luchas todos los días, tienen un solo lugar donde terminan: en la cruz de Cristo. Cuando vamos a esa cruz, bendita cruz, donde la sangre de Jesús nos limpió, donde sus llagas nos sanaron,
donde el apóstol Pedro dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesús. ¿Para qué dice esto? Para romper toda herencia de maldición, para romper. Recuerden que el Padre Celestial es a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará los juzgará y recompensará a los que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Una vida vana, dice otra versión, porque no fue pagado con oro ni con plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Fuiste comprado con la preciosa sangre de Jesús. Él compró el 100% de tu vida, pero está en ti hoy darle el 100% a Jesús. A la cuenta de 3, todo el que diga yo le voy a dar el 100% a Jesús.